Nunca pensé que una asociación de propietarios se interesaría por mis 40 acres de terreno sin urbanizar a las afueras de Asheville, Carolina del Norte. Pero supongo que Margaret Wilson vio algo en esas colinas onduladas que yo no vi, concretamente una oportunidad para expandir su imperio y llenarse los bolsillos con la propiedad de otra persona. Los primeros indicios de problemas surgieron una bochornosa mañana de martes de abril. Estaba disfrutando de mi café en el porche de mi modesta cabaña, la única estructura que había construido en mi propiedad, cuando vi una caravana de vehículos levantando polvo en el largo camino de tierra que conducía a mi casa. 3 furgonetas, todas pulidas hasta brillar, lo que resultaba ridículo en contraste con el entorno rural, seguidas de algo que me revolvió el estómago. Una casa móvil que remolcaban por mi camino privado. Dejé la taza con tanta fuerza que el café se derramó sobre la madera desgastada. ¿Qué demonios? Me llamo Brian Patterson. Tengo 42 años, estoy divorciado y, hace 5 años, invertí los ahorros de toda mi vida en este terreno para escapar de mi estresante trabajo como abogado medioambiental en Charlotte. El plan era construir una casa en condiciones, pero me había encariñado con mi pequeña cabaña. Me daba espacio para respirar, espacio para pensar y distancia de la gente que creía poder decirle a los demás cómo vivir. Cuando los vehículos se acercaron, me levanté y crucé los brazos. Una mujer menuda con mechas rubias en el pelo, cortado al estilo «¿Puedo hablar con su jefe?», salió del sub que iba en cabeza. Llevaba pantalones beige, una blusa azul claro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días», dijo con falsa alegría. «¿Es usted el residente de esta vivienda?» «Soy el propietario de esta propiedad», respondí con frialdad. «De las 40 acres, y ustedes están invadiendo mi propiedad». Ella se rió como si le hubiera contado un chiste ligeramente divertido en una cena. «Oh, creo que ha habido un malentendido. Soy Margaret Wilson, presidenta de la Asociación de Propietarios de Mountain View Estates. Su terreno ha sido rezonificado e incorporado a nuestra zona de desarrollo». Parpadeé, seguro de haberla oído mal. «Disculpe. El condado aprobó la rezonificación el mes pasado», continuó acercándose a mi porche con 2 hombres trajeados a ambos lados. «Enviamos notificaciones a todos los propietarios afectados. ¿No recibió el suyo?» «No», respondí con firmeza, «porque eso es imposible. Este terreno es propiedad privada en zona rural y nunca recibí ningún aviso sobre la rezonificación». La sonrisa de Margaret se tensó. «Bueno, es una pena, pero la decisión es definitiva. Mountain View Estates se está ampliando y esta parcela ha sido designada para nuestra nueva comunidad de casas móviles. Viviendas muy asequibles. Es realmente muy progresista». Uno de sus lacayos se adelantó y me tendió una carpeta. «Estos son los documentos de la rezonificación y el nuevo convenio de la comunidad de propietarios que ahora se aplica a su propiedad. Tendrá que adecuar su estructura a la normativa en un plazo de 30 días. No cogí la carpeta. No formo parte de ninguna comunidad de propietarios. Nunca firmé nada. La rezonificación le incorporó automáticamente», explicó el hombre con paciencia ensayada. «Todo es legal. Contamos con la aprobación del condado». Detrás de ellos, los trabajadores habían comenzado a dirigir la casa móvil hacia una zona llana a unos 100 metros de mi cabaña. Podía ver más vehículos acercándose en la distancia. «Detengan eso ahora mismo», grité, empujándolos y corriendo hacia los trabajadores. «No pueden poner una casa móvil en mi propiedad». Margaret me siguió manteniendo el ritmo de alguna manera con sus zapatos poco prácticos. «Señor Patterson, por favor, no complique las cosas. El proyecto seguirá adelante, coopere usted o no. Lo mejor que puede hacer es vendernos su cabaña a un precio justo de mercado y mudarse». Me di la vuelta. «¿Cómo sabe mi nombre?». Ella sonrió con aire de suficiencia. «Ahora investigamos. Sobre esa oferta. Salgan de mi propiedad». Gruñí. «Todos ustedes. Me temo que no podemos hacerlo», respondió ella. «Tenemos permisos y aprobaciones. Si interfiere con los trabajadores, tendremos que llamar al sheriff». Saqué mi teléfono. «Gran idea. Yo mismo los llamaré». Y eso fue lo que hice. Pero cuando el ayudante del sheriff Hayes llegó 40 minutos más tarde,
Revisó los documentos con el ceño fruncido, lo que me hizo sentir mal. Parecen legítimos, señor Patterson, dijo a regañadientes. Tienen la aprobación del condado para el desarrollo, pero yo nunca recibí ninguna notificación. Protesté. Esta es mi tierra. Tengo la escritura. Eso es un asunto que tendrá que tratar con la oficina de planificación del condado, me aconsejó. Si han recalificado la zona y aprobado esta urbanización, no hay mucho que pueda hacer para detenerla hoy. Tendrá que presentar una queja formal y posiblemente contratar a un abogado. La sonrisa de Margaret era triunfante mientras el ayudante se alejaba en su coche. Al atardecer, ya habían instalado la primera casa móvil en mi propiedad y los trabajadores estaban marcando los lugares para instalar más. Esa noche me senté en el porche y observé cómo se encendían las luces de la casa móvil, mi nueva vecina no deseada. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi antiguo compañero de la Facultad de Derecho, Victor Neal. Recibí tu mensaje. Suena muy sospechoso. Pásate por mi oficina mañana por la mañana. Trae toda la documentación. Apenas dormí esa noche. Al amanecer ya había equipos instalando una segunda casa móvil. Conduje hasta el bufete de Victor en Asheville. Llevaba en la mano un maletín de cuero con la escritura de mi propiedad, los registros fiscales y todo lo que se me ocurría que pudiera ser relevante. Victor me estaba esperando, con su oficina ya rebosante de la energía de un hombre que llevaba horas investigando. A sus 45 años, seguía teniendo la intensidad que lo había convertido en un formidable competidor en los tribunales simulados cuando estudiaba Derecho. Brian, esto apesta, dijo antes de que me sentara. Me he pasado toda la mañana investigando estas propiedades de Mountain View y su supuesta aprobación. Extendió algunos documentos sobre su escritorio. Primera señal de alarma. Los documentos presentados por la comunidad de propietarios indican que Margaret Wilson es la presidenta, pero también la representante de una entidad corporativa que posee el 90% de la propiedad, Wilson Development Group. Segunda señal de alarma. La solicitud de exención se aprobó durante una sesión especial de la Comisión del Condado con un aviso público mínimo. ¿Cómo es eso legal?, pregunté. Puede que no lo sea, respondió Victor. Y aquí está lo más importante. No encuentro ningún registro de que se hayan enviado por correo las notificaciones a los propietarios afectados, tal y como exige la ley. Simplemente afirman que lo han hecho. Me incliné hacia adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Están instalando casas móviles en mi terreno mientras hablamos. Víctor se frotó la barbilla. Normalmente solicitaría una orden judicial de emergencia para detener la construcción hasta que se resuelva el asunto, pero dada la rapidez con la que están actuando, creo que debemos adoptar un enfoque diferente. ¿Qué quieres decir? Creo que debemos dejar que se hundan más, dijo con una sonrisa sombría. Cada casa móvil que instalen sin el permiso adecuado refuerza nuestro eventual caso por daños y perjuicios. Pero tenemos que documentarlo todo y reunir más pruebas sobre cómo se ha producido este razonamiento. ¿Quieres que les deje construir un parque de casas móviles en mi terreno?, pregunté, incrédulo. Por ahora, asintió Victor. Confía en mí, Brian. Creo que Margaret Wilson ha hecho esto antes. Encuentra terrenos rurales, manipula el proceso de expropiación y luego obliga a los propietarios a vender por debajo del valor de mercado o los incorpora a su comunidad de propietarios, donde puede cobrarles cuotas. Es una estafa inmobiliaria con una apariencia de legitimidad. Así que voy a esperar, documentarlo todo, grabar cada interacción y empezar a investigar hasta dónde llega esto. Creo que podríamos encontrar algo más que una presidenta de comunidad de propietarios sospechosa. Podríamos descubrir corrupción a nivel del condado. Volví a mi propiedad y encontré 3 casas móviles ya instaladas. Margaret estaba allí, con una carpeta en la mano, dirigiendo a los trabajadores con la confianza de alguien a quien nunca le han dicho que no en su vida. «Ah, señor Patterson, ¿ha reconsiderado nuestra oferta?», me preguntó cuando me vio. Esbocé una sonrisa forzada todavía pensándolo. «¿Cuántas casas piensa poner aquí?». 25 en total, dijo señalando con un amplio gesto mi terreno. Va a ser una comunidad encantadora.
Muy rentable, quiero decir, muy agradable, reveló su lapsus. Y las cuotas de la comunidad, solo $350 al mes, respondió. Muy razonables para los servicios que ofreceremos, que son, dijo con un gesto vago, la gestión de la comunidad, por supuesto, y el cumplimiento de las normas. Mantenemos ciertos estándares. Asentí como si eso tuviera mucho sentido. Y mi cabaña, su sonrisa se tensó. Como he mencionado, tendrá que cumplir con la normativa. El revestimiento debe sustituirse por materiales homologados. Ese porche necesita barandillas adecuadas. Y, naturalmente, tendremos que aprobar cualquier color de pintura exterior. Naturalmente, repetí, calculando mentalmente. 25 casas a $350 al mes generarían más de $100,000 al año solo en cuotas de la comunidad. Y sospechaba que Margaret Wilson obtenía algo más que cuotas de este acuerdo. Ah, y tendremos que talar algunos de estos árboles, añadió, mirando los viejos robles que yo tanto apreciaba. Tiran demasiadas hojas y tenemos que mantener unos estándares. Apreté los dientes, pero recordé el consejo de Víctor. Lo tendré en cuenta. Durante las 2 semanas siguientes, observé con furia apenas contenida cómo aparecían una tras otra casas móviles en mi terreno. Lo documenté todo con fotos y videos, grabando todas las conversaciones con Margaret y su equipo. Averigüé los nombres de sus dos principales cómplices, Robert Jennings, su abogado, y Daniel Cooper, que se encargaba de la gestión de la construcción. Mientras tanto, Victor seguía investigando. Nos reuníamos regularmente en su oficina, donde me contaba sus hallazgos. Margaret ya había hecho esto antes, confirmó durante una de nuestras reuniones, 3 veces en la última década en diferentes condados. Ella se centra en propietarios de terrenos rurales, normalmente aquellos que no viven a tiempo completo en su propiedad, consigue que se recalifiquen los terrenos mediante métodos cuestionables y, a continuación, o bien obliga a venderlos o bien impone su comunidad de propietarios. ¿Cómo se sale con la suya?, le pregunté. Conexiones. Víctor me explicó. He rastreado las donaciones de campaña de su empresa promotora a 2 comisionados del condado y hay más. El director de planificación que aprobó esta recalificación. Su esposa trabaja para la empresa de Margaret. Eso es un claro conflicto de intereses. Exactamente. Víctor asintió. Estamos construyendo un caso sólido, pero tenemos que dejar que esto se desarrolle un poco más. Cuantas más casas instale, más fuerte será nuestra posición. A finales de mes, las 25 casas móviles habían sido colocadas en mi terreno, dispuestas en filas ordenadas y conectadas por carreteras recién grabadas. Margaret incluso había instalado un cartel a la entrada de mi propiedad. Mountain View Meadows, una comunidad urbanizada por Wilson. Los primeros residentes comenzaron a mudarse, la mayoría sin saber que el terreno bajo sus casas era el centro de una batalla legal en ciernes. Me sentí mal por ellos, eran partes inocentes en el plan de Margaret. Una tarde, una joven con un niño pequeño en brazos se acercó a mi cabaña. Se presentó como Vanessa Nichols, una madre soltera que había invertido sus ahorros en una de las casas móviles. Solo quería presentarme, dijo con una cálida sonrisa. Ahora somos vecinos. No me atreví a contarle la verdad sobre la situación. Encantado de conocerte, le dije en su lugar. Te lo advierto, añadió Vanessa. La presidenta de la comunidad de propietarios es muy exigente. Ya ha multado a 3 propietarios por infracciones y nosotros nos mudamos la semana pasada. ¿Qué tipo de infracciones?, pregunté. Una familia tenía una canasta de baloncesto que era un equipo recreativo no autorizado. Otra tenía persianas de un color incorrecto visibles desde el exterior. Y a la señora González la multaron porque su felpudo de bienvenida no era de la lista de proveedores autorizados. Negué con la cabeza. Suena bastante estricto. Es ridículo, asintió Vanessa. Y las cuotas mensuales son más altas de lo anunciado. Se añadió una cuota especial además de las cuotas habituales, supuestamente para servicios que aún no existen. Era una información valiosa. ¿Estaría dispuesta a contarme más sobre eso en algún momento? Quizás ponerlo por escrito. Me miró con curiosidad. Claro, supongo. ¿Por qué?
Solo intento entender cómo funciona la comunidad de propietarios, dije vagamente. Soy nueva en todo esto. Al día siguiente, la propia Margaret apareció en mi puerta con una notificación de infracción en la mano. Señor Patterson, me temo que su cabaña incumple gravemente las normas de la comunidad. Cogí el papel en el que se enumeraban 12 supuestas infracciones, desde un revestimiento de madera antiestético hasta el estacionamiento no autorizado de mi camioneta. Las multas ascienden a un total de $2,300, continuó. Pagaderas en un plazo de 30 días. Por supuesto, si eso le resulta difícil, podríamos volver a discutir la opción de la venta. Lo pensaré, respondí, luchando por mantener la voz neutra. Ah, y necesitaremos acceso a su pozo, añadió. El sistema de agua de la comunidad lo exige. Eso era ir demasiado lejos. Mi pozo no forma parte de ningún sistema comunitario. Su sonrisa se volvió fría. En realidad, según el convenio de la comunidad de propietarios, todas las fuentes de agua de la propiedad pertenecen a la comunidad. Mañana enviaremos a unos trabajadores para conectarlo a nuestro sistema. Hagan lo que quieran, dije, cerrando la puerta antes de perder los nervios. Llamé inmediatamente a Víctor. Quieren quitarme mi voluntad ahora. Perfecto, respondió, sorprendiéndome. Deja que lo hagan. Eso es conversión de propiedad. Otro argumento sólido para nuestro caso. De hecho, cuanto más escandaloso sea su comportamiento, mejor para nosotros. Es fácil para ti decirlo, refunfuñé. Tú no tienes que ver cómo te roban tu tierra. Solo un poco más, prometió. Mañana tengo una reunión con el fiscal del distrito. Las pruebas de corrupción se están acumulando. A la mañana siguiente, tal y como había prometido, llegó un equipo de trabajadores para conectar mi pozo a su sistema de agua. Lo filmé todo sin estorbarles. Por la tarde, habían instalado tuberías y un sistema de bombeo que desviaba la mayor parte de mi agua a las casas móviles. Esa noche, Margaret celebró la primera reunión oficial de la comunidad de propietarios en una tienda de campaña instalada cerca de la entrada. La curiosidad pudo más que yo y decidí asistir. Había unas 40 personas, incluidos los nuevos residentes y el equipo de Margaret. Bienvenidos a nuestra primera reunión comunitaria de Mountain View Meadows, comenzó Margaret con su sonrisa ensayada. Estamos muy emocionados con este nuevo y vibrante barrio. A continuación, expuso las normas de la comunidad con todo lujo de detalles. Todo, desde los diseños aprobados para los buzones hasta las horas específicas en las que se podían dejar los cubos de basura a la vista. Luego vino la discusión financiera. Además de las cuotas habituales, tenemos que aplicar una tasa especial de $500 por hogar para mejoras en la comunidad, anunció. Esto provocó protestas inmediatas por parte de los residentes. Acabamos de pagar las tasas de mudanza. Un hombre se opuso. ¿Qué mejoras?, preguntó otro. Ni siquiera hay un parque infantil para los niños. La sonrisa de Margaret no se alteró. La tasa es obligatoria según el acuerdo que todos ustedes firmaron. El impago dará lugar a embargos sobre sus propiedades. Vi a Vanessa entre la multitud, con el rostro tenso por la preocupación, mientras mecía a su inquieto hijo pequeño sobre sus rodillas. Para muchas de estas personas, esta casa móvil representaba una importante inversión financiera, quizás su única oportunidad de tener una vivienda en propiedad. Margaret estaba explotando sus sueños. La reunión degeneró en acaloradas discusiones y Margaret acabó por darla por terminada abruptamente cuando las preguntas se volvieron demasiado incisivas. Cuando la gente se dispersó, me acerqué a Vanessa. No ha ido bien, comenté. Ella negó con la cabeza. No puedo permitirme otros $500. He calculado todo al céntimo para que esto nos salga bien a Jaime y a mí. ¿Estarías dispuesta a contarle tu historia a mi abogado?, le pregunté en voz baja. Ella abrió mucho los ojos. ¿Tu abogado? ¿Vas a demandar a la comunidad de propietarios? No exactamente, respondí. Pero creo que Margaret Wilson está haciendo algo ilegal y estamos reuniendo pruebas. Vanessa dudó y luego asintió. Si eso ayuda a evitar que se aproveche de la gente, estoy dispuesta a hacerlo. Durante la semana siguiente, Víctor y yo recopilamos declaraciones de 15 residentes.
todos describiendo experiencias similares, tasas ocultas, aplicación arbitraria de las normas y amenazas de embargos por incumplimiento. También documentamos cómo el equipo de Margaret había alterado fundamentalmente mi propiedad, talando árboles, instalando carreteras y requisando mi suministro de agua. Mientras tanto, el fiscal del distrito había abierto una investigación sobre el proceso de resolución basada en las pruebas de Victor sobre una posible corrupción. Por fin las cosas se movían a nuestro favor. Entonces Margaret agravó drásticamente la situación. Volví de una reunión con Victor y me encontré con una excavadora aparcada junto a mi cabaña y un aviso de demolición pegado en mi puerta. Esta estructura ha sido considerada en violación de las normas comunitarias y no apta para ser habitada, decía el aviso. La demolición estaba prevista para el 15 de mayo. Faltaban solo 3 días. Llamé inmediatamente a Victor. No puede hacer esto, insistí. Esta es mi casa. Se está desesperando, respondió Victor. Sabe que estamos preparando un caso. En realidad, esto nos beneficia. Es un claro abuso de autoridad. Es mi casa, Víctor. Hizo una pausa. Tienes razón. Esto es pasarse de la raya. Creo que es hora de acudir a los tribunales. Mañana a primera hora solicitaré una orden judicial de emergencia. Esa noche no pude dormir. Me senté en el porche con un termo de café, observando la comunidad de casas móviles que había surgido en mi terreno. Las luces brillaban en las ventanas, vidas que se vivían en hogares colocados allí mediante el engaño y la manipulación. Sentí ira, no solo por mí, sino también por ellos. Al amanecer, oí motores. Margaret había decidido no esperar a su propio plazo. Un equipo de construcción se acercaba a mi cabaña. La excavadora rugía a la cabeza. Salí al porche, con el teléfono en la mano, ya grabando. ¡Alto ahí!, grité. ¡Esto es ilegal! Margaret salió de su todoterreno. Señor Patterson, por favor, no complique las cosas. Su cabaña ha sido declarada en ruinas por la Asociación de Propietarios. La demolición es por razones de seguridad. No tienen autoridad para declarar mi propiedad en ruinas, respondí con firmeza. Y ustedes no van a poner un pie más cerca de mi casa. Ella suspiró teatralmente. He intentado ser razonable. Robert, llama al sheriff. Dile que tenemos un residente beligerante amenazando a los trabajadores. Su abogado hizo la llamada y yo hice la mía a Victor. Están aquí para demoler mi cabaña ahora mismo. Gánales tiempo, me instó. Voy de camino con los documentos de la orden judicial de emergencia y Brian lo graba todo. Durante la siguiente hora, permanecí firme en el porche mientras Margaret y su equipo esperaban impacientes. Cuando llegó el sheriff Miller, no parecía muy contento de estar allí. La señorita Wilson dice que está amenazando a sus trabajadores, señor Patterson, dijo con cansancio. Estoy protegiendo mi propiedad de una demolición ilegal. Le corregí. No tienen derecho a tocar mi casa. El sheriff se volvió hacia Margaret. Señora, ¿tiene un permiso de demolición del condado? Ella titubeó. Tenemos la autorización de la comunidad de propietarios. La estructura incumple las normas comunitarias. Eso no es un permiso de demolición, respondió el sheriff Miller. No se puede derribar una estructura sin la debida autorización del condado, con o sin la autorización de la comunidad de propietarios, dijo Margaret con el rostro enrojecido. Este hombre está infringiendo múltiples convenios. Tenemos derecho a presentar una demanda civil, concluyó el sheriff por ella. No a derribar la casa de alguien. Ahora voy a tener que pedir a su equipo que se retire antes de que esto se convierta en un asunto penal. Margaret estaba furiosa, pero no tuvo más remedio que obedecer. Mientras su equipo se retiraba a regañadientes, el coche de Victor se acercó a toda velocidad por el camino de tierra, dejando una estela de polvo tras de sí. Saltó del coche con una carpeta en la mano. Sheriff Miller, me alegro de que esté aquí. Tengo una orden judicial de emergencia del juez Harmon que prohíbe cualquier acción contra la propiedad del señor Patterson hasta que se celebre la vista. Le entregó unos documentos de aspecto oficial al sheriff, que los revisó y asintió. Me parece que todo está en orden, señorita Wilson. Usted y su gente deben abandonar esta propiedad inmediatamente. Esta es propiedad de la comunidad de Mountain View Meadows, protestó Margaret. Tenemos la aprobación razonada.
Eso es precisamente lo que determinará la vista, respondió Víctor con calma. Hasta entonces, esta orden judicial paraliza toda actividad. Y, Sheriff, tenemos motivos para creer que la señorita Wilson y sus socios pueden haber cometido fraude en el proceso de razonamiento. El fiscal del distrito lo está investigando. Al mencionar el fraude y al fiscal del distrito, la actitud de Margaret cambió. Hizo una señal a su equipo para que se retirara, pero no sin antes lanzarme una mirada que podría haber congelado el infierno. Esto no ha terminado, Patterson, siseó mientras se subía a su todoterreno. Tienes razón en eso, respondí. Después de que se marcharan, me volví hacia Víctor. Gracias. Pensé que iba a perder mi casa. La orden judicial abarca más que solo tu cabaña, explicó. Detiene temporalmente toda la actividad de la comunidad de propietarios hasta que se celebre la audiencia. Margaret no puede cobrar cuotas, hacer cumplir las normas ni tomar ninguna medida contra los residentes hasta que se resuelva esto. ¿Cuándo es la audiencia?, pregunté. Dentro de 2 semanas, respondió Victor. Y Brian, vamos a ganar esto. Las pruebas son abrumadoras. Esas 2 semanas fueron sorprendentemente tranquilas. Con la comunidad paralizada por la orden judicial, los residentes comenzaron a respirar más tranquilos. Conocí mejor a mis vecinos, explicando mi versión de la situación a aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Muchos se horrorizaron al saber que, sin saberlo, habían sido colocados en un terreno en disputa. Vanessa se convirtió en una especie de organizadora comunitaria no oficial, reuniendo a los residentes en reuniones informales en las que compartían sus experiencias con las tácticas de la comunidad de propietarios de Margaret. Cuando llegó la fecha del juicio, 21 de los 25 hogares habían proporcionado declaraciones que apoyaban nuestro caso. La mañana de la vista, me puse mi mejor traje, que rara vez había usado desde que dejé mi bufete de abogados en Charlotte, y conduje hasta el juzgado del condado con Victor. Margaret y su equipo ya estaban allí reunidos con sus abogados. La jueza Alina Harmon, una mujer severa de unos 60 años con fama de jurista sensata, llamó al orden a la sala. Estamos aquí por el asunto Patterson contra Wilson Development Group y Mountain View Estates Homeowners Association. Se trata de una vista sobre la solicitud del demandante de una orden judicial permanente y una resolución declarativa. Victor presentó nuestro caso en primer lugar. Expuso metódicamente las pruebas, mi título de propiedad claro, el sospechoso proceso de razonamiento, la falta de notificaciones obligatorias y las acciones cada vez más agresivas de Margaret. Llamó a varios testigos, entre ellos Vanessa, que testificó sobre las prácticas abusivas de la Asociación de Propietarios. Cuando le tocó el turno a Margaret, su abogado argumentó que el razonamiento había sido aprobado legalmente por la Comisión del Condado y que mi propiedad había sido incorporada correctamente al área de desarrollo de acuerdo con la ley estatal. Su señoría, argumentó su abogado, el señor Patterson recibió la notificación adecuada, tal y como exige la ley. El hecho de que afirme no haberla recibido no invalida el proceso legal que se siguió. La jueza Harmon miró por encima de sus gafas. ¿Tiene pruebas de que se envió esta notificación? ¿Quizás un recibo de correo certificado? El abogado dudó. Tenemos una declaración jurada de la señorita Wilson en la que afirma que las notificaciones se prepararon y se enviaron por correo. Eso no es prueba de recepción. La jueza tomó nota mientras continuaban los argumentos legales. Noté una conmoción en la parte trasera de la sala. La fiscal del distrito, Elaine Chambers, había entrado con 2 ayudantes del sheriff. Se acercó al estrado y solicitó una breve reunión con la jueza. Tras unos minutos de conversación en voz baja, la jueza Harmon se dirigió al tribunal. Haremos un receso de 30 minutos. Se solicita a la señorita Wilson y a sus abogados que se reúnan con la fiscal del distrito en la sala de conferencias B inmediatamente. La sala se llenó de especulaciones cuando Margaret, que se puso pálida de repente, fue escoltada fuera con su equipo legal. Victor se inclinó hacia mí. La fiscal debe de haber encontrado algo importante, susurró. Esto podría cambiarlo todo. Cuando se reanudó la sesión, Margaret y su abogado regresaron visiblemente conmocionados. La fiscal del distrito tomó asiento en la mesa de la acusación. La jueza Harmon carraspeó.
Antes de continuar con el asunto civil, tengo entendido que la fiscal del distrito tiene algo que anunciar. Elaine Chambers se puso de pie. Sí, su señoría. Mi oficina ha estado investigando una posible corrupción relacionada con la expropiación de la propiedad del señor Patterson. Basándonos en las pruebas obtenidas mediante órdenes de registro ejecutadas esta mañana, acusamos a Margaret Wilson, al comisionado del condado James Taylor y al director de planificación William Foster de múltiples delitos graves, entre ellos fraude, soborno y corrupción de funcionarios públicos. Un grito ahogado recorrió la sala. Margaret miró al frente, con el rostro impasible. A la luz de estos cargos, continuó el fiscal, solicitamos que todas las medidas tomadas en relación con la expropiación de la propiedad del señor Patterson se consideren nulas ab initio, ya que fueron producto de una conducta delictiva. El juez Harmon asintió con gravedad. Dadas estas circunstancias extraordinarias, estoy dispuesto a pronunciarme sobre el asunto civil que se me ha presentado. Las pruebas demuestran claramente que la supuesta expropiación de la propiedad del señor Patterson estuvo viciada por fraude e irregularidades procesales. Barajó algunos papeles antes de continuar. Por la presente, declaro que Brian Patterson sigue siendo el único propietario legal de la propiedad en cuestión, con plenos derechos y título, sin ninguna carga por parte de ninguna asociación de propietarios o reclamación de desarrollo. La reasignación queda anulada por nula desde su inicio. La victoria me invadió, pero quedaba una pregunta inquietante. Le susurré a Víctor. ¿Qué pasa con las personas que viven en las casas móviles? Víctor asintió y se puso de pie. Su señoría, aunque mi cliente está satisfecho con su fallo, reconocemos que hay terceros inocentes, los residentes que compraron casas móviles, que se encuentran en una situación insostenible. Solicitamos al tribunal que tenga en cuenta su posición a la hora de elaborar una solución. El juez Harmon se mostró pensativo. Es una observación acertada. La empresa de la señorita Wilson ha vendido a estas personas viviendas en terrenos que no eran de su propiedad. Señor Patterson, ¿qué opina al respecto? Me levanté sintiendo el peso del futuro de 25 familias. Su señoría, no quiero desplazar a estos residentes que fueron engañados al igual que yo. Propongo que se les permita permanecer temporalmente mientras se busca una solución adecuada, tal vez con la ayuda del condado para reubicar las casas en una urbanización legítima. El juez asintió con la cabeza, aprobando este enfoque compasivo. Ordenaré a Wilson Development que establezca una cuenta de garantía bloqueada para financiar el traslado de estas viviendas a lugares adecuados, bajo la supervisión de un administrador judicial designado por el tribunal. Mientras tanto, no se cobrarán más cuotas de la comunidad de propietarios y los residentes podrán permanecer hasta 6 meses durante la transición. Al salir de la sala, Vanessa se acercó corriendo a mí, con los ojos muy abiertos. ¿Es cierto? La comunidad de propietarios era ilegal desde el principio. Sí, le confirmé. Y el juez ha ordenado que Wilson Development pague el traslado de todas las viviendas a terrenos legales, dijo con preocupación. ¿Pero a dónde iremos? He estado pensando en eso. Parte de mi terreno, unas 10 acres, ya está destinado a uso residencial. Lo estaba reservando para cuando construyera mi casa permanente. Con los permisos y la planificación adecuados, podría albergar legalmente muchas de sus viviendas sin necesidad de una comunidad de propietarios. El rostro de Vanessa se iluminó. Hazlo después de todo lo que ha pasado. Nada de esto ha sido culpa tuya, le respondí, y he llegado a conocer a muchos de vosotros. Quizás podamos crear algo mejor que lo que Margaret había imaginado, una comunidad real, no una forma de hacer dinero. En los días siguientes, Margaret Wilson fue acusada formalmente de múltiples delitos graves junto con 2 funcionarios del condado. Los periódicos locales se hicieron eco del escándalo, apodándolo HOA, y los anteriores proyectos inmobiliarios de Margaret fueron objeto de escrutinio, revelando un patrón de tácticas similares en 3 condados. Trabajando con un promotor inmobiliario ético recomendado por Victor, comencé el proceso de subdividir adecuadamente una parte de mi terreno para crear parcelas legítimas para aquellos residentes que querían quedarse. Formamos una simple asociación de vecinos,
no una HOA con normas mínimas y finanzas transparentes, centrada principalmente en el mantenimiento de la carretera común. 6 meses después, 15 de las 25 familias originales habían decidido quedarse con sus casas, ahora situadas correctamente en parcelas legales que me compraban directamente a mí a precios de mercado justos. Las demás habían utilizado los fondos de garantía del proyecto de Wilson para trasladarse a otro lugar. Mi cabaña permaneció en su lugar original, aunque decidí hacer algunas mejoras, no porque lo exigiera ninguna asociación de propietarios, sino porque me parecía adecuado dar un buen ejemplo a nuestra pequeña comunidad. En una cálida tarde de octubre, celebramos una barbacoa en el barrio para celebrar la finalización oficial de la transición. El hijo pequeño de Vanessa, Jaime, perseguía luciérnagas mientras los residentes charlaban alrededor de las mesas de picnic. Cuesta creer que haya pasado casi un año desde que Margaret Wilson apareció con su portapapeles y su actitud, comentó Vanessa mientras me servía un plato de barbacoa. A veces todavía espero despertarme y encontrar excavadoras delante de mi puerta, admití. En cambio, nos tienes a nosotros como vecinos, dijo ella riendo. No sé si eso es mejor o peor. Miré a mi alrededor a las familias y personas reunidas que habían capeado juntas la tormenta y habían salido fortalecidas. Definitivamente mejor, dije. A lo lejos, más allá de la ordenada disposición de las casas móviles, mis 40 acres se extendían hacia las montañas Blue Ridge. La mayor parte permanecería sin urbanizar. Un recordatorio de por qué había venido aquí en primer lugar, para encontrar paz y espacio para respirar. Margaret Wilson acabaría declarándose culpable para reducir los cargos a cambio de testificar contra los funcionarios corruptos. Cumplió 18 meses de prisión y se le prohibió dedicarse al desarrollo inmobiliario de por vida. Se investigaron sus otras promociones inmobiliarias cuestionables, lo que llevó a la restitución de numerosas víctimas de sus estafas. En cuanto a mí, encontré un inesperado sentido de comunidad tras su intento de apropiación de tierras. Nunca construí la gran casa que había planeado originalmente. Mi cabaña, con algunas ampliaciones, me bastaba. Y cuando necesitaba compañía, solo tenía que bajar por la carretera para encontrar vecinos que se habían convertido en amigos a través de la adversidad. A veces, la mejor venganza no es solo ganar en los tribunales. Es crear algo bueno a partir de las malas intenciones de otra persona. Margaret había intentado robarme mi tierra para construir una comunidad que le reportara beneficios. En cambio, yo la compartí de buen grado para crear una comunidad real que nos enriqueció a todos. No se me escapó la ironía. Había venido a esta propiedad rural en busca de soledad y había terminado con los vecinos que realmente quería. A veces, la vida tiene una forma de salir diferente a lo planeado, sorprendentemente para mejor. A medida que la noche llegaba a su fin y los residentes regresaban a sus hogares, me senté en mi porche, observando las luciérnagas bailar sobre lo que seguía siendo mi tierra, según una escritura que había demostrado ser más poderosa que la ambición de Margaret Wilson. Esa misma escritura garantizaba ahora que 15 familias tuvieran hogares seguros en parcelas debidamente registradas. El sistema legal, cuando funcionaba correctamente, podía ser algo maravilloso. Víctor se pasaba de vez en cuando para ver cómo iba lo que él llamaba el caso más satisfactorio de su carrera. Se había ganado la reputación de defensor contra las prácticas de desarrollo predatorias y ahora asesoraba a la legislatura estatal sobre el refuerzo de las leyes contra los abusos de las comunidades de propietarios. Todavía había retos ocasionales, como cuando teníamos que abordar colectivamente el mantenimiento de las carreteras después de las fuertes lluvias primaverales, pero los manejábamos mediante un debate abierto y una contribución justa, no mediante normas arbitrarias y multas punitivas. Justo un año después de la primera aparición de Margaret en mi propiedad, recibí una carta inesperada. Era de ella, enviada desde el centro de mínima seguridad donde cumplía su condena. Señor Patterson, comenzaba, aunque sigo manteniendo que mis prácticas comerciales eran agresivas pero legales, reconozco que mis acciones le causaron a usted y a otras personas un malestar significativo.
Mi estancia aquí me ha dado la oportunidad de reflexionar sobre la diferencia entre lo que es técnicamente permisible y lo que es correcto. No ofrezco excusas, solo el reconocimiento del daño causado. No era exactamente una disculpa, pero viniendo de Margaret Wilson, era algo parecido. Doblé la carta y la guardé en un cajón, como recordatorio de lo rápido que pueden cambiar las cosas cuando alguien decide que tu propiedad es su oportunidad. Esa noche, mientras recorría los límites de mi terreno, ahora claramente marcados y reafirmados legalmente, reflexioné sobre lo diferente que podrían haber sido las cosas si no hubiera tenido los recursos para defenderme. Muchos no tienen un antiguo compañero de la Facultad de Derecho al que llamar, ni la estabilidad financiera para soportar una larga batalla legal. El plan de Margaret había funcionado antes, precisamente porque se había centrado en aquellos menos capaces de resistirse. La experiencia había reavivado algo en mí, un sentido de propósito que había perdido en el agotamiento que me alejó de la práctica legal. Empecé a ofrecer consultas legales gratuitas a propietarios rurales que se enfrentaban a situaciones similares, ayudándoles a comprender sus derechos frente a los promotores inmobiliarios y las comunidades de propietarios demasiado entusiastas. Las casas móviles que quedaban ya no eran un lugar desagradable, sino que se habían convertido en parte del paisaje. Apreciaba el recordatorio de que las comunidades se forman de maneras inesperadas y que, a veces, los mejores vecinos son aquellos que han luchado junto a ti. Mientras el sol se ponía sobre las colinas de mi propiedad en Nashville, supe que la escritura que guardaba en mi caja fuerte no era solo un documento legal que establecía la propiedad. Era un testimonio de mantenerte firme cuando alguien intenta quitarte lo que es legítimamente tuyo y de encontrar el equilibrio entre proteger lo que es tuyo y compartirlo en tus propios términos. La comunidad de propietarios que nunca existió había creado inadvertidamente algo mejor en su intento fallido. Un vecindario basado en el respeto mutuo en lugar de en reglamentos, en la cooperación en lugar de en la coacción. Y eso quizás valía incluso más que 40 acres de soledad.